de evangelización, pero particularmente la iniciación cristiana y la catequesis. Este encuentro de hoy podemos entenderlo como apenas como un abrebocas, como una primera aproximación, como una primera introducción, como para que vayamos descubriendo entre todos la importancia que asume en la evangelización la iniciación cristiana. Eh, si bien es cierto que de tiempo atrás en la iglesia venimos ya buscando caminos para una pastoral renovada de la iniciación cristiana y la catequesis, con este documento conclusivo que el Papa ya entrega a la iglesia como también como un documento del Magisterio Pontificio, que fue firmado en el mes de octubre, a finales de octubre, eh, la iniciación cristiana va a tomar mayor importancia. Va a ser una acción que requerirá de parte de todos nosotros, no solamente más acción, más trabajo, más compromiso personal, sino que seguramente va a pedir de nosotros mayor reflexión. Es decir, cómo conjugar la praxis a una reflexión. Puede ser que en nuestra cotidianidad somos muy activos y hacemos muchas cosas, pero a veces no nos tenemos a reflexionar el por qué o el para qué de lo que hacemos. Y desde la perspectiva que les quiero presentar, vamos a descubrir que esto va a pedir de parte de nosotros una reflexión cada vez más profunda acerca del significado y de los propósitos y en qué consiste esa pastoral de iniciación cristiana. Entonces, como decía, veámoslo como un abrebocas apenas, como una motivación más. De pronto algunos de ustedes ya han leído el documento, de pronto lo han podido ya trabajar en sus comunidades. Para otros puede ser la primera vez que se conversan de estas cosas. Pero independientemente de eso, creo que para todos es como una motivación, como adentrarnos cada vez más a aquello que se pone en juego, no solamente en el documento, sino en lo que vendría para nuestra iglesia en torno a la reflexión de la pastoral a la iniciación cristiana. Entonces, para hacer un poco más fácil el seguimiento de lo que vamos a conversar y les voy a presentar apenas, como les decía, como un abrebocas de cosas que yo he ido descubriendo a lo largo de este sino de la sinodalidad, nos puede abrir, digamos, como mayores reflexiones y oportunidades de trabajo. Entonces, los invitamos a compartir un poco esta pregunta. ¿Qué deja el sínodo de la sinodalidad para la iniciación cristiana y la catequesis hoy? Una primera cuestión, ¿por qué nos preguntamos eso? ¿Por qué ahondar eh, más en esa preocupación? Entonces, en un primer momento, vamos muy brevemente a colocarnos en contexto de lo que significó el sínodo y lo que se buscaba con este sínodo. A ver que no logro mover la pantalla aquí yo. Bueno, cuando el Papa Francisco convocó el sínodo de una iglesia sinodal, eh, lo que buscaba era que todos en ella nos hiciéramos este interrogante a la luz de esta afirmación. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Casi con esta afirmación el Papa nos está diciendo que o somos una iglesia sinodal o no seremos. Nos está diciendo que la iglesia es constitutivamente sinodal. Y si esa es la perspectiva con la que se dio apertura al sínodo, pues digamos que esa misma reflexión giró en todas las dinámicas sinodales, pero también en el documento conclusivo. De hecho, pues
siempre estos documentos, tanto eh, la síntesis como el final, fueron ahondando cada vez más en lo que significaba la sinodalidad en la iglesia y la iglesia sinodal. Yendo entonces a las mismas palabras del Papa, eh, lo que nosotros tenemos que entender cada vez más es que la iglesia es constitutivamente sinodal. Y el Papa, fíjense lo que dice en un discurso a la Secretaría del Sínodo, dice, lo que el Señor nos pide en cierto sentido ya está todo contenido en la palabra sínodo. La sinodalidad entonces es una dimensión constitutiva de la iglesia y el Papa acude a San Juan Crisóstomo para decirnos que la iglesia y sínodo son sinónimos porque la iglesia no es otra cosa que el caminar juntos. Quizás esta expresión a lo largo de estos años se nos ha hecho más común, se nos ha hecho más repetitiva, ¿no? En diferentes iglesias, aquí particularmente en la Arquidiócesis de Bogotá, hemos usado mucho esa expresión, pero como yo sé que aquí hay personas de otras diócesis, incluso de otros países, cada uno pues recordará cómo en sus distintas comunidades nos fuimos apropiando, nos fuimos entendiendo y ahondando en lo que significa ese caminar juntos, ¿no? Por eso el compromiso de ahora en adelante, con mayor razón, es edificar una iglesia sinodal. Y la iniciación cristiana tiene en esta tarea un puesto preponderante, como lo notaremos ahora. El compromiso para todos es edificar una iglesia sinodal. Y en ese sentido, los distintos documentos también se detienen mucho en la formación para la sinodalidad. Ahora bien, esta formación para la sinodalidad tiene como fundamento, como fuente, una adecuada iniciación cristiana. Si queremos tener una iglesia sinodal, digámoslo de una vez así, necesitamos tener una buena pastoral de iniciación cristiana. De lo contrario, pues sí, en el caminar de la formación de un creyente, en su formación después permanente, continua, o en el seminario, en su comunidad religiosa, o para ser evangelizador, se podrá introducir estos temas, pero faltaría como la raíz misma de la formación del discípulo en cuanto es la sinodalidad propia de la iglesia. Entonces, en esa lógica, si decimos que la iglesia es constitutivamente sinodal, la sinodalidad es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas de obispos o una cuestión de simple administración interna de la iglesia. Es decir, sí implica eso, sí implica asambleas, sí implica encuentros eclesiales, incluso los sínodos mismos que se hacen a nivel local o nacional o desde la Iglesia Universal también, pero no podemos reducirla simplemente a eso, sino, como lo dice el Papa y lo recogen todos esos documentos, la sinodalidad indica la específica forma de vivir y de obrar de la Iglesia como pueblo de Dios. Como lo dice allí en latín, es el modo de ser, es el modo de obrar, es el modo de vivir. Y que se realiza en esa comunión y participación en el caminar juntos, en el que todos los bautizados somos sujetos activos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Aquí, en esta presentación, yo voy a insistir mucho en esa expresión sujeto. Ya lo explicaré un poco más adelante, pero creo que allí se pone en juego eh, una perspectiva de trabajo interesante para nosotros quienes nos movemos en la iniciación cristiana. De hecho, si vamos a un documento de la Comisión Teológica Internacional, voy a quitar aquí esto porque no les permite ver a ustedes todo esto.
La sinodalidad es expresión de la eclesiología de comunión. Aquí hagamos un recuento así rápido en la historia. El Concilio Vaticano II, en el documento sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium, eh, es digamos como la fuente donde podemos nosotros entender en qué consiste esa eclesiología de comunión. Y el documento sobre la Iglesia hizo un cambio radical en la manera de entenderse y nos ayudó a entendernos más desde la iglesia de los orígenes que después de otras formas que fue tomando el modo de entender la iglesia. En ese documento, cuando se habla que la iglesia nace de la Trinidad, de esa armonía entre las tres personas divinas que viven en comunión y comunicación entre ellas, la iglesia nace del corazón de la Trinidad, la iglesia también es comunión. Y para hablar de la iglesia no parte de los ministerios ordenados y de la jerarquía, sino parte de la común condición de todos nosotros por el bautismo. Y es a partir de de esa condición común de todos por el bautismo que después surgen, gracias a la acción del Espíritu y la apertura de cada uno de nosotros a ese Espíritu, las distintas vocaciones, los distintos ministerios y los distintos carismas. Entonces el concilio parte primero de la común dignidad de los bautizados en Cristo. Y después sí ya habla de los ministerios y carismas propios de la vida laical, de la vida consagrada y religiosa y del ministerio ordenado. Entonces digamos que antes, en otras comprensiones de iglesia, se partía primero del ministerio jerárquico y del ministerio ordenado, y los religiosos o religiosas a partir de allí también se vinculaban muchos a esa jerarquía, y la gran mayoría del pueblo de Dios, que son los laicos bautizados, eran considerados personas de segunda, no protagonistas, simplemente o corresponsables o colaboradores de alguna actividad, eh, ayudantes, digamos así, de la jerarquía, pero no sujetos vivos de la misión de la iglesia. Entonces, por eso cuando hablamos de la sinodalidad y de la eclesiología comunión, tenemos que ir al Concilio Vaticano II. Y entonces, vayamos a estas frases ahora sí, este documento de la Comisión Teológica Internacional, porque aquí nos permite entender qué es lo que se pone en juego cuando hablamos de una iglesia sinodal. Y ya seguramente entre todos iremos descubriendo qué tiene que ver esto con la iniciación cristiana y la catequesis. Entonces, vea lo que dice allí. La sinodalidad se vive al servicio de la misión porque la iglesia existe para evangelizar y todo es el sujeto del anuncio del evangelio. En él todo bautizado es convocado para ser protagonista de la misión porque todos somos discípulos misioneros. La sinodalidad expresa la condición de sujeto que le corresponde a toda la iglesia y a todos en la iglesia. Por eso todos los creyentes somos compañeros de camino, llamados a ser sujetos activos en cuanto participantes del único sacerdocio de Cristo. La vida sinodal es testimonio de una iglesia constituida por sujetos libres y diversos, unidos entre ellos en comunión que se manifiesta en forma dinámica en un solo sujeto comunitario. Si ustedes ven, la expresión que más se repite aquí es la palabra sujeto. La comunidad es un sujeto evangelizado. Cada uno de los bautizados es un sujeto en la iglesia. Pero ya si eso es importante, vayamos a la última frase. La vida sinodal es testimonio de una iglesia constituida por sujetos libres y diversos. Y digamos que esa realidad de ser sujetos en la iglesia, donde se construye, donde se edifica, donde se hace realidad en la iniciación cristiana. Es allí en donde nosotros tenemos como tarea conformar el sujeto comunitario
y como tarea constituir ese sujeto libre. Quizás eso suena para nosotros un poco extraño porque estamos acostumbrados a una catequesis que parte de una tradición, de una herencia, eh, y que con el paso del tiempo las personas como que van apropiando de un modo libre y voluntario la propuesta cristiana. Pero a veces esa dinámica pastoral no nos permite reconocer, identificar que todo lo que hagamos en la iglesia y particularmente en el campo de la iniciación cristiana es que lleguemos a una personalización de la fe, a que nos hagamos sujetos de nuestro propio caminar cristiano. La palabra sujeto la tomamos aquí, entendámosla aquí a partir más desde las ciencias sociales y ciencias pedagógicas, donde uno puede diferenciar en esos dinamismos sociales comunitarios una persona que puede ser beneficiario de una acción que otros hacen por ella. Y entonces simplemente es visto como un destinatario, pero no participa de un modo activo ni se hace sujeto de su propia acción ciudadana. O también a veces acudimos a la expresión interlocutor como para hablar de alguien a quien nos escucha y que nos atiende, pero el interlocutor, con todo lo interesante de que ya comienza a participar de un modo más activo, también puede quedarse como un simple receptor de nuestras actividades. Tenemos que lograr es que ese interlocutor llegue a ser sujeto, porque si no llega a ser sujeto, siempre será una persona que no participa, que no es protagonista, no solamente de acciones que hagamos nosotros en beneficio de ellos, sino sobre todo que no será un sujeto libre de su propia respuesta, de su propio caminar, de su propia realidad de fe. Y eso es lo que a veces acontece en nuestra pastoral, porque ya lo miraremos más adelante, tenemos un problema grande nosotros, y es esa gran cantidad de bautizados no adheridos o bautizados sociológicos. Y eso, así como hace débil la acción evangelizadora, también hace débil las comunidades, porque entonces esos bautizados no sujetos también impiden que la comunidad sea también un sujeto. Ya ustedes van viendo cómo la iniciación cristiana está a la raíz de la sinodalidad. Entonces, el gran desafío pastoral, como lo va diciendo aquí el mismo documento de la Comisión Teológica Internacional, que se le presenta hoy a la Iglesia, y no por una cosa de estrategia, sino por una cosa que está en su propio ser, es que todos los bautizados de verdad nos consideremos protagonistas, sujetos, partícipes de la misión de la Iglesia. No solamente destinatarios, no solamente receptores, que suspiremos esa mentalidad de delegar en otros lo que es nuestro, porque fijémonos que lo que se trata es de tener sujetos libres, que han hecho esa opción en libertad, de abrirse a la gracia de Dios, de hacerse discípulos misioneros de Jesucristo. Entonces, casi como que hay un reto aquí fundamental y es cómo acompañamos esa libertad, cómo suscitamos esa libertad, cómo movemos esa libertad. Porque de lo contrario siempre las personas tomarán distancia frente a esto y consideran que la iglesia es tarea de otros, no tarea mía. Incluso la catequesis misma si lo ponemos en el caso de los niños, los adultos les entregan a los niños a los catequistas y ellos se desentienden, no solamente del niño, sino que también se desentienden en su propio caminar de fe. Y nosotros con nuestras prácticas pedagógicas muy infantilizadas mantenemos a la gente en su condición de no sujeto. Eso va a implicar un cambio radical entonces en nuestra manera de pensar y de hacer la catequesis. Naturalmente, como lo dice aquí este documento de la comisión, no se trata de clericalizar a los laicos ni secularizar a los clérigos, pero también evitando el clericalismo. Digamos que es una de las razones que ayuda a explicar por qué se pensaba que la iglesia solo estaba conformada por los
ministros ordenados y aquellos que llegaban a las vocaciones religiosas, y los demás eran como cristianos de segunda. Entonces, como decía que esta primera parte tenía como propósito que viéramos un poco, sin detenernos todavía en los diferentes encuentros del sínodo, en lo que se pone en juego, en lo que el Papa invitaba a ser una iglesia constitutivamente sinodal y lo que se pone en juego cuando tendremos la palabra sínodo y lo que significa caminar juntos. Caminar juntos son sujetos libres que caminan juntos. Quiero insistir en eso porque a veces la expresión caminar juntos la podemos romantizar mucho, ¿no? Entonces sí, vamos allí todos como tomados de la mano, todos como uno al lado de los otros, pero en ese caminar juntos incluso muchos no son sujetos que han dado esa respuesta en libertad y acogida en libertad a la gracia y al Espíritu, porque la misma pedagogía de la fe tampoco los ha acompañado que den esa respuesta en libertad, de apertura a la gracia. Y esa es la tarea de la iniciación cristiana. Ahora bien, dando el segundo paso, si miramos si tomamos únicamente como fuente los documentos del sínodo, que serían tres, el, el- el documento síntesis de la primera asamblea, un documento de trabajo como resultado de ese documento síntesis preparatorio para la asamblea final, y el documento final en relación con la iniciación cristiana y la catequesis, podríamos decir que allí encontramos unas afirmaciones en las cuales de modo explícito aparece la palabra, la expresión iniciación cristiana, pero también podríamos ver que de modo implícito en todo el documento se pone en juego la iniciación cristiana. Antes de ir a los documentos, una cosa que también quiero subrayar, eh, de todas las pastorales de la iglesia, la que aparece casi única, con nombre propio y especificando más su ser y su acción, es la iniciación cristiana. Sí se habla de la formación de los sacerdotes, sí se habla de la formación de los seminarios, se habla de la formación de todos nosotros en la sinodalidad, se habla de las vocaciones, digamos que porque se ponen en juego cantidad de dimensiones de la vida de la iglesia, hasta también de modo fundamental la opción por los pobres. Pero si hay una pastoral que aparece denominada así, tal cual como la conocemos nosotros, es la iniciación cristiana, como ahora les mostraré. Por ejemplo, si vamos al documento síntesis, que eso fue elaborado el año pasado, incluso el mismo lugar donde aparece la preocupación por la iniciación cristiana ya nos muestra la importancia de ella y la relación estrecha entre iglesia constitutivamente sinodal conformada por sujetos libres, todos con una misma condición bautismal en distintas vocaciones y carismas. Vamos dándonos cuenta, mira, aparece en la parte primera, fíjense en el título, el rostro de la iglesia sinodal, y después de que ha desarrollado qué es la sinodalidad y qué es la iglesia sinodal a la luz de la Trinidad, ahí mismo en el numeral 3 dice que todos entramos a formar parte y a ser parte de esa comunidad de fe por el bautismo y la iniciación cristiana. Ahí mismo, fíjense, desde desde el puro inicio, casi como que después de que ha explicado qué es sinodalidad y qué es iglesia como comunión y participación a la luz de la Trinidad. ¿Dónde entramos nosotros? ¿De qué manera entramos a ser parte de esa comunidad que es constitutivamente sinodal? En esa pastoral que se llama la iniciación cristiana. Y naturalmente ahí entran en juego la catequesis y los sacramentos de iniciación. El mismo documento trae una definición de lo que es iniciación cristiana, que sería interesante poderla analizar porque dice, mire, es el itinerario mediante el cual el Señor, a través del ministerio de la Iglesia, nos introduce en la fe pascual y nos inserta en la comunión trinitaria y eclesial.
Entonces, cuando habla de itinerario, está hablando de algo que no es improvisado, de algo que no es a corto plazo, que implicaría un acompañamiento pedagógico prolongado en el tiempo. Y por eso miraremos más adelante que aquí también se pone en juego la inspiración catecumenal de la catequesis. A los que somos de la Arquidiócesis de Bogotá y participamos de la Asamblea Arquidiocesana, el expositor, el profesor Santiago Guijarro, nos hablaba que acompañar una conversión y acompañar a alguien a hacerse discípulo pedía un itinerario que exige tiempo y que exige paciencia. Eso es mucho más que un curso, eso es mucho más que la suma de lecciones. Es todo un itinerario, porque se trata de tocar una libertad y se trata de acompañar a que una persona se haga sujeto de su propia respuesta. Ahora, naturalmente aquí no solamente entra en juego nuestra libertad y nuestro propósito, sino que es don de Dios, porque es Dios quien nos llama, es Dios quien nos va a transformar y nos va a hacer sus hijos. Fíjese que todo el protagonismo aquí también está puesto en la acción de Dios, pero es un Dios que no puede obrar si nosotros no le abrimos nuestra libertad y nuestro corazón, ¿no? O sea, eso no es una magia que sucede sin nuestro consentimiento o sin que nosotros abramos nuestro corazón y nuestra libertad hacia ello. En ese itinerario, fíjese lo que se pone en juego de parte de la comunidad y de parte de la persona que está allí participando. La escucha de la palabra, la conversión de la vida, la celebración litúrgica, la inserción en la comunidad, su misión. Entonces fijémonos que son todos los elementos que se conjugan y que se articulan en una pastoral de iniciación cristiana. Escucha de la palabra, que en términos nuestros de hoy se llama catequesis, la conversión de la persona que va abriendo su libertad al actuar de Dios, la celebración litúrgica, sacramental y no sacramental, el protagonismo y la vida de la comunidad. Todo eso tiene que integrarse y activarse en un verdadero itinerario de iniciación cristiana. Ahora miraremos otros elementos que este documento dice, pero lo que les quería mostrar en primera instancia, el lugar donde aparece y la fuerza que va tomando la reflexión. Si vamos al segundo documento, que es este documento que se llama el documento, es que no logro ver aquí yo, el instrumento de trabajo que recoge, digamos, se hizo todo el documento síntesis el año pasado y a partir de allí salieron una serie de preguntas y se abrieron una serie de cosas para que las distintas comunidades en todo el mundo dieran respuesta. Y se estructuró este documento de trabajo que fue el que sirvió para el documento final. Si ustedes van, nos ubicamos otra vez en donde aparece la iniciación cristiana. Fíjense que otra vez está al puro inicio. Después de que vuelve y se explica qué es la sinodalidad, en qué consiste la sinodalidad, las conversiones que pide la iglesia, la sinodalidad. Y ya trae las diferentes relaciones, aquí digamos las diferentes propuestas o cosas que se ponen en juego cuando se piensa en la iglesia sinodal. Fijémonos que aparece inmediatamente la iniciación cristiana. Ahí mismo. Y aparece con ese nombre, como les he dicho, o sea, aparece como ya una pastoral con una denominación específica. Subrayo esto de la estructura del documento porque nos permite ver cómo eh, esta acción pastoral va a asumir un protagonismo fuerte, pero siempre y cuando la entendamos convenientemente. Yo sé que todos los que estamos aquí seguramente ya hemos hablado mucho de la renovación de la catequesis y de aquí para allá, pero a lo mejor nos ha costado entenderla porque como que seguimos repitiendo, aunque con un nombre nuevo, lo mismo de siempre. Pero fijémonos que nomás la estructura del documento ya nos está diciendo que, que, toca seguir sí o sí profundizando en ello. Ya si entramos en lo que el documento dice en torno a la iniciación cristiana, fijémonos que
En esa iglesia peregrina, en esa iglesia misionera, en esa iglesia sinodal, para que esa iglesia se configure y exista, dice, el encuentro con Jesús, la adhesión de fe a su persona y la iniciación cristiana introducen en la vida misma de la Trinidad. O sea, que ahí se pone en juego el ser de iglesia y el ser del bautizado. Si hay una buena y adecuada y correcta y sensata iniciación cristiana. Ahí de nuevo aparece denominada la expresión. Y sigue diciendo, a mí me encanta esta frase que les voy a leer ahora, porque seguramente cuando vayan ustedes el documento, vean el instrumento, la sinodalidad misionera está, por una parte, enraizada en la iniciación cristiana. Es decir, allí, allí habita ya la sinodalidad. ¿Sí? Ahí está la sinodalidad viva en la iniciación cristiana. Y dice, y por otra parte, debe iluminar el modo en el que el pueblo de Dios vive concretamente el itinerario de iniciación. Entonces, si la iniciación cristiana, si la sinodalidad está enraizada en la iniciación cristiana, la sinodalidad debe iluminar el modo como hacemos la iniciación cristiana. Debe poner en cuestión el modo como hoy día hacemos la iniciación cristiana. Por eso es tan importante que de a poquito vayamos todos comprendiendo más esto y seguramente tendremos la ocasión en distintas formaciones de meternos más a entender esto. ¿Cómo es que está enraizada la sinodal iniciación cristiana y cómo es que la sinodalidad cuestiona o debe iluminar o guiar el modo como hacemos la iniciación cristiana? Claro, como dice la frase, debe iluminar el modo en el que el pueblo de Dios vive concretamente el itinerario de iniciación cristiana y lo asume, haciéndolo suyo por lo que realmente significa, superando una visión estática e individualista del mismo, no suficientemente vinculada al seguimiento de Cristo y a la vida en el Espíritu para poder recuperar así su valor dinámico y transformador. Esta frase del número 4 del instrumento Laboris es contundente, digamos así, porque nos muestra la mutua relación y articulación que hay entre sinodal y iniciación cristiana. Yo diría que no hay nada más sinodal que la iniciación cristiana. Y si queremos una iglesia sinodal, tenemos que hacer una iniciación cristiana con tinte sinodal. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahorita miraremos qué significa superar esa visión estática individualista, porque es que la mayoría de nuestras personas y nosotros mismos con nuestras pedagogías hacemos eso. Parecemos es que le estamos haciendo el favor a alguien, que le falta un sacramento, que le falta el bautismo, que le falta la confirmación. Hagámosle el favor para que tenga todos los sacramentos. Y aquí no es hacer el favor, aquí no consiste en hacer el favor, consiste es que la comunidad acompaña a una persona para que esa persona dé esa respuesta libre y se integre a la vida de la comunidad. En el documento final, que fue el que se entregó ahorita en octubre, vayamos otra vez a la estructura del documento. Y fíjense que estamos en la parte primera, vuelve y juega. O sea, está el puro, puro, puro inicio. Lo primero que aparece es, después de que se explica, en la parte primera, y mire cómo llaman, el corazón de la sinodalidad llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Después de que explica la iglesia como pueblo de Dios, sacramento de unidad, habla de las raíces sacramentales del pueblo de Dios. Y ahí viene la iniciación cristiana. Ahí viene. Y la presenta, ahorita la miraremos más en detalle, sobre todo en relación con los sacramentos de iniciación. Habría que evitar, digamos, un equívoco en la lectura de esos documentos. Fijémonos que en el documento síntesis se hablaba de iniciación cristiana como un itinerario.
Ahora en este documento final, particularmente se va a hablar de los sacramentos de iniciación. La idea es que podamos conjugar ambos dinamismos para no correr el riesgo de reducir la iniciación cristiana nuevamente a unos cursos presacramentales. Pues digamos que esta visión rápida de los documentos, de dónde está estructurado y las frases con las que aparece la iniciación cristiana, creo yo que ya nos pone a pensar y nos invita a cuestionarnos y a motivarnos, diría yo, cómo la sinodalidad e iniciación cristiana van de la mano. Así muy rápidamente, porque habría muchas otras cosas que decir, yo aquí quiero subrayar solamente 4 elementos que muestran esa sinodalidad como constitutiva de la Iglesia, pero también como constitutiva de la iniciación cristiana. Y, y casi como que un reto de cómo sinodalizar nuestra iniciación cristiana, porque a lo mejor no cumple. Si hiciéramos un análisis más a profundo, a lo mejor no cumplen mucho las características de la sinodalidad. Entonces voy a referirme a estos 5 puntos. Uno primero acerca de la teología de los sacramentos de iniciación, que no quiere decir que reduzcamos la iniciación cristiana a unos cursos sobre los sacramentos de iniciación. Es iniciación en y por los sacramentos, no es iniciación a los sacramentos. Es, es distinto. O sea, la iniciación cristiana naturalmente implica la celebración en comunidad de los sacramentos, pero es en y por, no a. El segundo elemento es esa comunidad cristiana sujeto. ¿Cómo logramos que la comunidad cristiana cada vez más sea sujeto comunitario y sujeto protagonista de la iniciación cristiana? Que asumamos de verdad esa, ese modo de denominar que trae el directorio de catequesis cuando dice que es origen, camino y meta de la iniciación cristiana. Un tercero es que la catequesis de iniciación acompaña esa vocación común bautismal de todos los discípulos de Jesús. Entonces recordemos que es que la iglesia se configura, se estructura y se vive a partir de esa vocación común bautismal. Y es allí donde, en la iniciación cristiana, donde apropiamos todos esa vocación común bautismal. Ahora, no estamos diciendo que la iniciación cristiana se reduce al sacramento del bautismo, no, porque ya vamos a ver que implican también la confirmación de la Eucaristía, pero esos sacramentos iniciatorios son eminentemente bautismales y pondrá en crisis mucho de lo que hacemos porque la condición de muchos de nosotros bautizados es no adheridos. La importancia que tomaría para pensar esos itinerarios, inspirarnos en esos itinerarios en el catecumenado y una breve reflexión de lo que hemos de pensar la iniciación a modo de un laboratorio de diálogo, que es una frase que trae el directorio de catequesis, e interesante que el documento final, cuando habla de la iniciación cristiana, de la catequesis y de la formación en sinodalidad, habla que ella se haga a modo de un laboratorio de diálogo. Eso será una perspectiva que también seguramente abrirá nuevas posibilidades. Primero acerca de los sacramentos. Aquí yo simplemente pongo unas frases muy rápidas, no las vamos a leer, pero es interesante. Yo quiero subrayar es mostrarles con esto que el documento hace una reflexión teológica de cada uno de los sacramentos de iniciación. Y nos ubica en lo propio de cada uno de ellos al interior de un itinerario de iniciación cristiana. Yo aquí quiero mostrar solamente la importancia que tenemos para la pastoral de contar con una buena y adecuada teología de los sacramentos de iniciación. Porque desde mi perspectiva hacemos cursos sacramentales pero que no responden a la teología del sacramento. Es más, podría hasta decir que, voy a decirlo, espero que no suene muy abusivo, pero puede ser que uno se dedique a hacer charlas bautismales
y no conoce la teología del bautismo. Se dedica a hacer cursos de primera comunión y no conoce la teología de la Eucaristía. Y lo mismo con la confirmación. O volvemos un sacramento, un tema más entre otros. Pero no. Es un reto primero que tendríamos aquí fuerte y fundamental es formarnos todos en la iglesia eh, y particularmente los que trabajamos en la iniciación cristiana en una correcta, adecuada teología de cada uno de los sacramentos de iniciación. Con otro hecho particular, en los seminarios o incluso hasta en escuelas de formación de catequistas, hacemos cursos sobre los sacramentos. Hacemos un curso sobre el bautismo, un curso sobre la Eucaristía, pero luego volver eso pastoral nos cuesta. Entonces es una relación entre teología y praxis, la que tendríamos como reto aquí, a la luz de lo que los documentos nos van presentando. Un segundo elemento, todo el dinamismo comunitario y protagonismo de la comunidad en la iniciación cristiana. Ustedes ya se dieron cuenta que cuando mostrábamos en el documento de trabajo cómo la sinodalidad pone en tela de juicio el modo como hacemos los itinerarios con una perspectiva demasiado individualista, donde lo que importa es mi primera comunión, mi bautismo, mi confirmación. ¿Sí? Y la tarea del catequista es, bien o mal, que ese grupo de niños que le pusieron termine el curso lo mejor posible. Eh, Esta frase del instrumento laboris nos va a mostrar que tenemos que superar esas prácticas. Voy a leerlas aquí porque son contundentes estas frases. Es necesario que las propuestas pastorales y las prácticas litúrgicas preserven y hagan cada más evidente el vínculo entre el itinerario de iniciación cristiana y la vida sinodal y misionera, evitando su reducción a un instrumento meramente pedagógico o a un indicador de una pertenencia puramente eclesial. Entonces, fijémonos, que se muestre el vínculo entre el itinerario de iniciación y vida sinodal. No es que introduzcamos ahora un tema entre los 10 que tenemos de las iglesias sinodal, o que al tema cuando hablamos de la iglesia, digamos ahora, además de ser una apostólica y romana, digamos que es también sinodal, porque eso es lo que puede suceder, que metamos un tema más allí, ¿no? Para lograr que eso tenga un carácter sinodal, ya lo que dice aquí, no reducir esto a un instrumento, la iniciación cristiana no la podemos reducir a un instrumento meramente pedagógico, es decir, a un curso, a la enseñanza de unos temas, a una serie de lecciones, sino que sea de verdaderamente un itinerario en la vida de la comunidad, donde yo aprendo a ser cristiano al lado, caminando junto con otros, o a un indicador de pertenencia puramente social, que es lo que decimos entonces, que las personas buscan los sacramentos por una herencia, por una tradición, o para poderse casar, o porque me falta tal cosa, y nosotros también porque queremos que la gente complete y tenga todos los sacramentos, pero no hay vida de iglesia, no hay vida de iglesia, no hay ni siquiera propósito de tener vida en la iglesia. Y vea lo que dice aquí, y por eso fijémonos que se pone en juego la comunidad sujeto y la persona sujeto que se adhiere a la fe. Deben, en cambio, promover la aceptación del don personal orientado a la misión y a la edificación de la comunidad. Es necesario elaborar las oportunas disposiciones pastorales y litúrgicas en la pluralidad de situaciones históricas de las culturas en las que están inmersas las diversas iglesias locales, también teniendo en cuenta la diferencia entre aquellas en las que la iniciación cristiana implica a jóvenes o adultos o en la que concierne exclusivamente a los niños. Quizás nosotros aquí todavía en nuestro país o incluso en América Latina, porque sé que aquí hay personas de otros países, estamos muy centrados en los niños. Y entonces como que estas cosas dicen, uy, es como así, esto de sinodalidad, esto de ser sujeto, esto de libertad. En el caso de un niño como, pero en todos los casos. Entonces un joven, un auto, te hace un niño, te trata
de la aceptación en libertad del don personal, del don de Dios orientado a la comunidad. Eso es lo más característico de cualquier iniciación desde la antropología. Siempre es una comunidad que acompaña a alguien para que en libertad se haga un miembro maduro de esa misma comunidad. Siempre es una reciprocidad entre persona y comunidad. Y eso es pura sinodalidad en acción, digámoslo así. Además, es importante que la iniciación cristiana ponga a la persona en contacto, en interlocución, en aprendizaje con todos los miembros de la comunidad cristiana, en sus diferentes vocaciones, carismas, ministerios y edades. Aquí tenemos que superar entonces esta mirada, vayamos aquí un poco más adelante, esta mirada muy individualista de la iniciación cristiana donde todo está reducido a un salón de clase. Entonces casi como que el único referente cristiano que tiene una persona es un libro que le dan un catequista que se vuelve profesor en un aula y no entra en contacto y no tiene experiencia de la comunidad en sus vocaciones, carismas, ministerios, realidades, búsquedas, experiencias, situaciones de vida. Entonces tenemos que sacar la catequesis del salón de clase, que sea un aprendizaje en distintos espacios comunitarios con diferentes personas comunitarias. Por eso se dice aquí que superemos esas metas individuales y la convirtamos en algo, sí, pequeños grupos, pero abierta a la comunidad y con experiencias intergeneracionales e intervocacionales. Ahí hay un reto grandísimo para la catequesis, porque, vuelvo y repito, en muchos casos el único referente pedagógico de las personas es un libro, su Biblia y un catequista que se la explica en un salón de clases. Hace poco que estuve en un encuentro hablando de esto, alguien me decía, incluso que entró a una comunidad religiosa, y me decía esta persona, yo no sé cómo nació en mí la vocación religiosa si nunca en mi catequesis tuve contacto con una religiosa. Nunca hablé con nadie, nunca tuve la oportunidad de compartir con una mujer religiosa del por qué su vocación, del por qué su vida, del por qué su decisión. Ahora, para que sea una buena iniciación mistagógica, además de tener experiencia de distintas vocaciones, también se requiere una reflexión después del encuentro. Pero bueno, aquí lo que me interesa a mí rápidamente es mostrarles lo que se pone en juego y lo que tenemos que hacer es lograr esto, que la iniciación cristiana tiene su origen en la comunidad que confía, celebra y anuncia, que requiere que esa comunidad acompañe al catecúmeno o al que está en camino de iniciación a lo largo de ese proceso y que también sea en la meta, el origen y la meta de la iniciación cristiana. El documento de trabajo trae dos frases también que ayudan a pensar un poco en esto y sobre todo en relación con el sacramento del bautismo. Dice, el sacramento del bautismo no puede entenderse aisladamente fuera de la lógica de la iniciación cristiana, ni menos aún de manera individualista. Por tanto, es necesario profundizar en la contribución a la comprensión de la sinodalidad que puede provenir de una visión más unitaria de la iniciación cristiana. Vuelve y juega. Sinodalidad, iniciación cristiana. Es que uno, digamos que uno de los sacramentos que sufre más esa misión individual es el bautismo, porque también lo hemos sacado de la lógica del seguimiento de Jesús en la comunidad y todo lo ponemos es que, en una perspectiva muy de individualismo y de superstición. Eh, ahí va a requerir de parte de nosotros un cambio radical de nuestra práctica bautismal. Y aquí vamos ahora sobre esto. Pensar que la iniciación cristiana acompaña la común vocación bautismal de todos los discípulos de Jesús. Recordemos que eso es ahí se pone en juego la sinodalidad también. Todos los bautizados somos sujetos y por lo mismo todos protagonistas y miembros vivos de la misión de la iglesia. ¿Cómo logramos eso? ¿Cuándo logramos eso? Con una catequesis que deja a las personas infantiles en la fe, sin sentido comunitario,
no acompañamos la libertad. Entonces va a ser muy difícil que tengamos una iglesia sinodal si nuestra catequesis sigue funcionando de esta manera. Esta frase de la Comisión Teológica ya la leímos, pues, eh, donde pues por el bautismo todos somos corresponsables y partícipes y protagonistas. Eso es un reto importante, que todos entendamos que por el bautismo todos somos sujetos activos de la vida de la iglesia y esa es nuestra común vocación. Y aunque tengamos diferentes carismas y vocaciones y ministerios, eso es lo que nos da la riqueza de la diferencia, pero no hace a unos más que otros ni mejores que otros. Eso es un poco el problema que se pone en juego con el famoso clericalismo. Pero entonces estamos ante un reto nosotros en nuestra América Latina y es superar esa realidad de bautizados no adheridos. No, no ocho sujetos, no convertidos, por tradición, pero no por convencimiento. Y cada vez nuestras prácticas pedagógicas conducen a eso, a que se sumen más y más y más. El número 286 de Aparecida habla de esa condición. Entonces, para ir terminando, que el tiempo corre, la importancia del catecumenado de adultos como un itinerario de iniciación cristiana privilegiado para todo esto. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir dos cosas, que primero, darle prioridad en nuestras prácticas pastorales al catecumenado de adultos no bautizados. Segundo, inspirar nuestras demás formas iniciatorias en el catecumenado de adultos no bautizados. Hay un reto grande porque mientras no le demos prioridad al catecumenado de adultos, va a ser muy difícil inspirar nuestras prácticas en el catecumenado. Todo eso quedará en nombre, quedará en fórmulas, quedará en un formato o quedará en un uso didáctico de los momentos del catecumenado. Pero no, hay un principio del catecumenado muy importante y es que toda la pedagogía catecumenal está al servicio de la personalización de la fe. Es decir, hacerlo sujeto de su condición bautismal. Toda. Y es una pedagogía eminentemente donde la comunidad es protagonista. Ahí está la sinodalidad viva. Entonces, son un reto grande, inmenso que se nos presenta, pero también una oportunidad bonita de cómo configurar catecumenados en nuestras realidades y cómo inspirar. Y para terminar, lo del laboratorio de diálogo, aquí simplemente quiero dar una reflexión muy sencilla porque pues el tiempo no da para introducir otras cosas, pero les quiero decir que ahí se va a poner aquí se va a poner en juego una cosa bien interesante porque como les decía, cuando se habla de la formación del discípulo misionero, tanto en el momento iniciatorio como en el momento de formación permanente, dice que se haga a modo de laboratorio de diálogo, pero eso implicaría ya otra situación. Aquí solamente quiero subrayar la importancia de las relaciones en el acompañamiento. A los que somos aquí de la arquidiócesis, en la asamblea, sí que se nos habló de eso. Cómo los primeros cristianos acompañaron a otros para hacerse discípulos de Jesús a través de las relaciones. Relaciones de fraternidad, de amistad, de comunión, de gratuidad. Y nosotros sí que adolecemos en nuestras formas de relacionar. Entonces, ahí hay que ver lo que dice el documento tan interesante. El instrumento de trabajo dice que se tejen relaciones solidarias, capaces de corresponder al amor divino, y dice, perdón que aquí me salté, para comprender cómo ser una iglesia sinodal en misión, es necesario pasar por una conversión relacional que reoriente las prioridades y la acción de cada uno, especialmente de aquellos cuya tarea es animar las relaciones al servicio de la unidad, en la concreción de un intercambio de dones que libera y enriquece a todos. O sea, una conversión relacional. Suena un poco raro, pero a veces nosotros
pensamos que la relación es un medio para evangelizar, no, es un medio de ser seres humanos. Lo primero es aprender a ser seres humanos que nos encontramos, que valoramos al otro, que lo apreciamos en su vida, en su realidad. Pero voy a poner un ejemplo sencillo de la pastoral vocacional. Nos interesa una persona y su vida mientras muestra cierto deseo vocacional. Lo llamamos, nos preocupamos por él. Apenas pierde el deseo vocacional y nos volvemos a comunicar. Ya como que perdimos el interés por esa persona. Ya como que no. Así funcionamos. No nos interesa el otro por el otro, sino mientras muestre un interés por lo nuestro. Hay una serie de conversiones que tendríamos que pensar. Bien, como les decía, esto apenas es como una abrebocas desde la perspectiva mía. Seguramente otra persona presentará otros dinamismos. Si ustedes se meten en el documento encontrarán otras cosas. Por aquí lo que interesa es que de a poquito vayamos conversando entre todos, vayamos ayudándonos unos a otros a ir pensando en esto y, y dejarles una preocupación de fin de año. Eh, no era la intención, ¿no? Dañar las fiestas navideñas, pero era como no dejar que eso se enfríe, porque ese es el reto, el peligro de estos sínodos, que terminan y ya se acabó ese sínodo, ahora aquí viene. Entonces, si no si no nos entramos de una al corazón de esto, perdíamos una oportunidad grande de decir, no, un momento. Nos toca detenernos a pensar, a revisar, a reflexionar, a orar mucho en torno a esto, porque si no, todo este propósito del Papa pues quedará también en el olvido como muchas otras cosas. Entonces, no sé, Eh, Licet y Maite, si damos un tiempo para, más que Créame que no es preguntas, no es un